Colombia, potencia de la vida. Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura. Programa Nacional de Estímulos. Calamar-Guaviare fue la capital del territorio del Vaupés desde 1910 a 1936. Hoy nos referimos a este territorio como el Gran Vaupés y contenía los territorios de los actuales departamentos Vaupés, Guainía y Guaviare. El equipo del proyecto no encontró documento oficial que conste en la fundación de Calamar. Según versiones orales, fue en algún momento entre 1895 y 1905. La Comisaría Especial del Vaupés fue creada mediante decreto 1131 de 1910 y su último artículo dice, artículo 11, para los efectos fiscales, el presente decreto regirá desde el 1 de enero de 1911 si para ese día el comisario se encontrare dentro del territorio de su jurisdicción y si no, desde la fecha en que llegare a él. Este hecho está relacionado con una anécdota y es que no había vías de comunicación. Las autopistas en la selva son los ríos navegables. Pues ningún río llega directo desde Bogotá hasta Calamar, entonces al parecer el viaje era por el río Magdalena hasta el Atlántico, luego se iba por el mar hasta la desembocadura del Amazonas, luego retomaban el río Amazonas hasta el río Negro y luego por este río se buscaba el río Vaupés y luego el Caño y Tilla. El viaje duraba 6 meses. Podía ocurrir que cuando un comisario llegara a Calamar a iniciar su función ya lo habían destituido en Bogotá. En 1936, Calamar fue sustituida por Mitú en el rol de capital del Vaupés y la población migró quedando solo una vivienda de la familia Nieva. Con el poblamiento del Guaviare promovido por el gobierno nacional en los años 60, nuevos pobladores ocuparon el territorio al ser un punto de transición entre movilidad por vía terrestre y la navegación fluvial por el Caño y Tilla y el Alto Vaupés. Con los apogeos económicos producto de los cultivos ilícitos se densifica la base poblacional, se desarrolla el comercio y el desarrollo agropecuario y se crean las infraestructuras de carretera y servicios educativos y de salud. Mediante ordenanza 01 del 6 de agosto de 1992 es erigido como municipio y funciona administrativamente desde el 1 de enero de 1993. De acuerdo con el proyecto del ejercicio realizado en Calamar-Guaviare, se desarrolló por fases, como se describe a continuación. Fase concertar. 10 pobladores del municipio participaron como fuentes testimoniales en el proceso de identificar nuevos elementos relevantes para incluirlos en el inventario del patrimonio cultural inmaterial. De acuerdo a los alcances propuestos en el proyecto en torno a cobertura de grupos poblacionales, se focalizó en el municipio de Calamar-Guaviare el trabajo con la población afrocolombiana, dada su relevancia en el territorio, y que en el departamento cuenta con el único evento cultural institucionalizado que resalta los aportes de la cultura afrocolombiana a las dinámicas culturales del Guaviare. Fase identificar. Con las personas participantes en el proyecto se identificaron los siguientes elementos como de alta importancia cultural para el municipio, reconociendo formalmente los aportes de la población afrocolombiana en el desarrollo cultural de Calamar-Guaviare. Estos elementos que se identificaron son, como espacio cultural para la divulgación de elementos culturales afrocolombianas, el Festival Étnico y Cultural de la Afrocolombianidad, Calamar-Guaviare, institucionalizado mediante acuerdo del Consejo Municipal número 009 de 2007. En este festival se recrean las principales manifestaciones de la cultura afrocolombiana en el Guaviare y son cultura culinaria afrocolombiana, la música y cantos afrocolombianos, las danzas afrocolombianas, memoria y tradiciones orales afrocolombianas. Fase analizar. Una vez identificados los elementos culturales más representativos en lo que se manifiesta el espíritu alegre, empático y pacífico de los afrocolombianos en el Guaviare, se procedió a documentar a las fuentes testimoniales mediante entrevistas, obteniendo información para reseñar y caracterizar cada uno de los elementos culturales identificados. De igual forma se realizó con los participantes en el proyecto un taller en el cual se expone cada manifestación identificada, el avance en la caracterización de las manifestaciones y se trabaja
con los participantes en el taller en la identificación de riesgos y medidas de salvaguardia, siguiendo las guías metodológicas del Ministerio de Cultura. Fase registrar. En esta etapa del proyecto, el equipo del proyecto procedió a sistematizar la información mediante la elaboración de un informe de bitácora y el diligenciamiento de las fichas de registro de inventario de patrimonio cultural inmaterial. En la descripción de este video se deja el link de acceso a estos documentos. El equipo del proyecto además realiza piezas de divulgación para las plataformas digitales. Fase comunicar. El equipo del proyecto citó a un nuevo taller con el propósito de socializar los avances del proyecto. Se presentó la propuesta de divulgación en las plataformas digitales y los primeros cortes de las piezas audiovisuales. Los participantes en el taller hicieron recomendaciones en torno a las piezas audiovisuales y a los informes preliminares. Colombia, potencia de la vida. Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura. Programa Nacional de Estímulos.